Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el circuito paralelo. Vean ustedes que conectar dos o más receptores en paralelo significa unir todos los extremos por un lado y conectarlos a un polo de la fuente, en este caso al positivo, y los otros extremos por el otro lado, unirlos y conectarlos al otro polo de la fuente, en este caso al negativo. Así nos quedan conectadas estas tres resistencias en paralelo. A diferencia del circuito serie, en el cual la corriente tenía un solo camino a seguir, en el circuito paralelo la corriente va a tener tantos caminos como resistencias en paralelo compongan el circuito. De modo que esta corriente llamada intensidad total, al llegar a este nodo, tiene tres caminos para tomar. Una parte de esa corriente se va a derivar por R1, otra parte por R2 y otra parte por R3, teniendo así las intensidades de corriente I1, I2 e I3. La tensión será una sola para todas las ramas del circuito. Observen que cualquiera de las tres resistencias está conectada entre los dos polos de la fuente. Por lo tanto, la tensión de la fuente será la que corresponderá a cada una de las tres resistencias. Pongamos, si esa tensión es 12 voltios, en R1 vamos a tener 12 voltios, lo mismo que en R2, lo mismo que en R3. La intensidad total del circuito, que es la que suministra la fuente, va a ser igual a la suma de las tres intensidades, de las tres o de las que corresponda, ¿no? Es decir, la suma de todas las intensidades será igual a la intensidad total. Esto conforme a la ley de Kirchhoff de corrientes o ley de nodos. Ven ustedes que acá tienen un nodo en el cual la corriente se divide en tres caminos. De manera que la suma de estas tres, que son las que salen del nodo, tiene que ser igual a la I total, que es la que está llegando al nodo. La intensidad de corriente en cada una de las tres resistencias aplicando la ley de Ohm sería I1 es igual a V única en este caso, que es la de la fuente, sobre R1. Y 2, la misma V, ya que la tensión es única, sobre R2. E I3, la misma tensión, V, sobre R3. La resistencia total o equivalente del circuito, por ley de Ohm, será igual a la tensión única dividida por la intensidad total. Esta intensidad total dijimos que era igual a la suma de las tres intensidades. Entonces yo perfectamente podría decir que la intensidad total es igual a la intensidad 1, que es V sobre R1, más la intensidad 2, que es V sobre R2, más la intensidad 3, que es V sobre R3. Aquí podemos sacar V de factor común y podríamos decir entonces que la intensidad total es igual a V por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Así que la resistencia total o equivalente del circuito sería V sobre I total, que es V por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y vean que esta V perfectamente se puede anular con esta otra V. Por lo tanto, la resistencia total en un circuito paralelo no es otra cosa que el inverso de la suma de los inversos. Esto, en pocas palabras, es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2
más 1 sobre R3. Y así sucesivamente con cuantas resistencias tengamos en el circuito. Si el circuito estuviera conformado por solamente dos resistencias, entonces es un caso especial. Sería R total igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vamos a hacer este denominador. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es igual como un denominador va a ser el producto de ambas resistencias, R1 por R2. R1 por R2 sobre R1 es igual a R2, más R1 por R2 sobre R2 es igual a R1. Pero recuerden que la R total es el inverso. Entonces la R total será el producto de ambas resistencias, R1 por R2, sobre la suma de ambas resistencias, R1 más R2. Esto es válido únicamente para dos resistencias. Solo cuando tenemos dos resistencias podemos aplicar esta fórmula. Si tenemos más de dos, tenemos que aplicar esta otra. O también podemos ir resolviendo de a dos con esta fórmula. Es decir, si tenemos tres resistencias, por ejemplo, la primera con la segunda con esta fórmula y luego ese resultado con la tercera con esta fórmula. Si tenemos 4, podemos aplicar esta fórmula que es para n resistencias, o con esta otra hacer 2 por un lado, 2 por el otro y luego los resultados parciales aplicando la misma fórmula. O podemos hacer la primera con la segunda, lo que nos da con la tercera, lo que nos da con la cuarta, pero siempre de a 2. Esta fórmula no se puede aplicar colocando aquí más de 2 resistencias. ¿Qué pasa si todas las resistencias del circuito son iguales? Es otro caso particular. R total sería 1 sobre, supongamos que tenemos 3 resistencias, pero las 3 son iguales, entonces es 1 sobre R más 1 sobre R más 1 sobre R. Y esto no es otra cosa que 3 sobre R, porque todos los denominadores son iguales. 1 sobre 3 sobre R quiere decir que R total es R sobre 3. ¿Pero por qué sobre 3? Porque eran 3 resistencias. Si en lugar de ser 3 son 2, este número es 2. Si en lugar de ser 3 son 4, este número es 4. O sea que cuando todas las resistencias son iguales, la resistencia total la podemos calcular dividiendo el valor de una sobre la cantidad de resistencias del circuito, siendo n esa cantidad. Esta fórmula es válida únicamente cuando todas las resistencias son iguales. Así que en definitiva tenemos, cuando todas las resistencias son iguales podemos calcular dividiendo el valor de una entre la cantidad de resistencias. Cuando son solamente 2 podemos hacer producto sobre suma, y cuando son más de 2 aplicamos la fórmula del inverso de la suma de los inversos, o la fórmula producto sobre suma, pero siempre haciendo los resultados de a 2 resistencias. ¿Qué ocurre con la potencia en el circuito paralelo? Bien, la potencia en cada una de las resistencias obviamente será el valor de la tensión por la intensidad en cada una de ellas. O también el valor de la resistencia multiplicado por la intensidad cuadrado. O también el cuadrado de la tensión sobre el valor de la resistencia. Recordemos que en el circuito paralelo la tensión es exactamente la misma para todas las ramas del circuito. ¿Y cómo será la potencia total? Bueno, la potencia total será la tensión única del circuito por la intensidad total. Y la intensidad total sabemos que es la suma de todas las intensidades, o sea que es V por I1 más
y 2 más y 3. Y si desarrollamos este paréntesis, nos queda que la potencia total es igual V por I1 más V por I2 más V por I3. En definitiva, esto es P1, P sub 2 y P sub 3. Quiere decir que en definitiva la potencia total en el circuito paralelo es la suma de todas las potencias, de las potencias que hay en cada una de sus ramas. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Pongamos que la fuente tiene una tensión de 24 voltios. Esta resistencia R1 vale 12 ohmios, R2 vale 6 ohmios y R3 vale 4 ohmios. Vamos a comenzar calculando la resistencia total del circuito. Esto va a ser, si aplicamos la fórmula del inverso de los inversos, 1 sobre 1 sobre 12 más 1 sobre 6 más 1 sobre 4. Esto es igual 1 sobre 1 sobre 12 es 0.083 más 1 sobre 6 es 0.17 si aproximamos a dos cifras, más 0.25. Esto es igual 1 sobre 0.5, lo cual nos está dando una resistencia total de 2 ohm. Hay una característica del circuito paralelo y es que la resistencia total siempre va a ser menor que la menor resistencia. Aquí la menor es 4, la total es 2, o sea que esto es un buen augurio. No quiere decir que esté bien el resultado por solamente cumplir esta condición, pero si esta resistencia total me da mayor que alguna de estas o igual a alguna de estas, entonces estamos mal. Siempre tiene que dar menor que la menor. Vamos a calcular ahora la resistencia total, pero aplicando el método producto sobre suma, haciendo de a 2 las resistencias. Vamos a tener lo siguiente. Una primera R parcial, vamos a hacer producto sobre suma de estas dos, 12 y 6. O sea, 12 por 6 sobre 12 más 6. 12 por 6 son 72, 12 más 6 son 18 y 72 sobre 18 no es otra cosa que 4 ohm. Resultado parcial de las dos primeras. Ese resultado parcial ahora lo hacemos con la tercera para obtener así la resistencia total. 4 por 4 sobre 4 más 4. Y este es un caso especial, ¿verdad? Como las dos son de 4, el total va a ser igual al valor de una sobre la cantidad, o sea 4 sobre 2, 2. Pero también si aplicamos producto sobre suma, 4 por 4, 16, sobre 4 más 4, 8, llegamos al mismo resultado. Nos va a dar 2 ohmios. Así que por cualquiera de los dos caminos llegamos al mismo resultado. Y si aplicamos producto sobre suma, aquí pueden hacer la primera con la segunda y lo que da con la tercera, la segunda con la tercera y lo que da con la primera con la tercera y lo que da con la segunda, no importa en qué orden, lo importante es que siempre vayan resolviendo de a 2, porque la fórmula producto sobre suma no sirve para más de 2 resistencias. Bien, ahora que sabemos que la resistencia total es de 2 ohmios, vamos a poder calcular la intensidad total por ley de Ohm,
si hacemos la tensión única del circuito, que es la de la fuente, sobre la resistencia total. Esto será 12 amperes. Por la idea. Vamos a calcular cada una de las tres intensidades, dividiendo la tensión única del circuito entre cada una de las tres resistencias. Y uno será 24 sobre R1, que es 12. Son 2 amperes. Y 2 será 24, siempre la tensión es la misma, sobre 6, 4 amperes, y 3 será 24 sobre 4 es igual a 6 amperes. Y ahí tenemos las tres intensidades. Según la ley de Kirchhoff de corrientes, la intensidad total tendrá que ser la suma de estas tres. O sea, 2 más 4 más 6, que afortunadamente también nos da 12 amperes. Dos caminos para un mismo resultado, ¿verdad? Por ley de Ohm y por ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Qué pasa con las potencias? Calculemos la potencia en cada una de estas ramas. Potencia 1, tensión única por la intensidad 1, podemos hacer. Serían por la intensidad 1 vale 2. Son 48 watts. Vamos a hacer la potencia 2. La tensión única, 24 por la intensidad 2. Son 4 amperes. 24 por 4 son 96 watts. Y la potencia 3 es la tensión, que siempre son 24, por la intensidad 3, que son 6 amperes. Son 144 watts. Vamos a sumar estas tres para calcular la potencia total. Sería 48 más 96 más 144. $288 watts, potencia total del circuito, que también podemos calcular multiplicando la tensión, 24, por la intensidad total, 12 amperes. Llegando así al mismo resultado, 288 watts. Hasta la vista,